Mi marido olvidó colgar la llamada y le oí reírse con su madre, llamándome una carga de la que solo se aprovechaban. No lloré, solo sonreí. En 3 días, vendí la casa en la que vivían por 800.000 euros. Vacié todo lo que había dentro y me fui. Cuando volvieron, fue cuando comenzó la verdadera sorpresa. Antes de empezar, amigos que veis esta historia, por favor dejad un comentario diciendo de qué parte de España o del mundo sois. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que el canal crezca y pueda traeros historias más interesantes. Aquella noche, el ambiente en la gran casa era inusualmente silencioso y frío. Martina estaba sentada sola en el espacioso comedor, contemplando la cena que había preparado con esmero. Pero el vapor caliente de la comida ya se había disipado, reemplazado por el aire frío del aire acondicionado. El reloj de pared no dejaba de hacer tic-tac, anunciando que cada vez era más tarde. Sin embargo, no había rastro de nadie más en la casa aparte de ella. Martina siempre había sido conocida como una esposa sumisa y abnegada. Se esforzaba por ser el pilar de un hogar perfecto, sirviendo a su marido y a su suegra con todo su corazón, sin una sola queja. Sin embargo, esa lealtad a menudo era recompensada con una dolorosa indiferencia. Esta noche, su marido, Mateo, estaba de viaje de negocios en otra comunidad autónoma. Mateo se había ido hacía 2 días, alegando que un asunto de negocios importante le impedía quedarse, y no se fue solo. Mateo fue con su madre. La señora Pilar, como se llamaba su suegra, había insistido en acompañarlo, con la excusa de que iba a visitar a un pariente lejano cerca del destino de Mateo. Martina, por supuesto, se lo permitió. Nunca había dudado de su marido, especialmente cuando se trataba de trabajo y de la devoción filial hacia sus padres. Martina creía que Mateo se esforzaba por su futuro juntos, y que su deber como buena esposa era cuidar de la casa y rezar para que los asuntos de su marido fueran bien. El silencio de aquella noche se rompió de repente por el sonido del teléfono móvil de Martina sobre la mesa del comedor. La pantalla del móvil se iluminó, mostrando el nombre de su marido. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Martina. La nostalgia y la preocupación que habían oprimido su corazón parecieron aliviarse un poco. Contestó la llamada con una voz suave y afectuosa. Al otro lado de la línea, la voz de Mateo sonaba ajetreada, como si estuviera en un lugar ruidoso o en un restaurante. Mateo, con un tono apresurado, le preguntó cómo estaba, cómo iban las cosas en casa y si había cerrado bien todas las puertas. Martina respondió pacientemente a todas sus preguntas, asegurándole que todo estaba seguro y bien cuidado. La conversación fue breve. Mateo se excusó diciendo que tenía que volver rápidamente a una reunión y que la cobertura allí no era muy buena. Martina dijo que lo entendía, y terminó la llamada con una oración por la salud de su marido. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Justo cuando Martina iba a colgar, oyó un leve sonido al otro lado de la línea. Parecía que Mateo había olvidado pulsar el botón de finalizar llamada. El móvil probablemente estaba en su bolsillo o sobre una mesa con la llamada aún activa. Al principio, Martina intentó desconectar, pero de repente perdió las ganas al oír una risa muy familiar. Era la risa de su suegra, la señora Pilar. Su risa sonaba muy alegre y vibrante, muy diferente del tono brusco con el que solía dirigirse a ella en casa. Martina se acercó más el móvil a la oreja. Su corazón empezó a latir más deprisa. Podía oír el tintineo de cubiertos contra los platos y una elegante música de fondo. Significaba que no estaban en la reunión de la que Mateo había hablado, sino cenando en un lugar de lujo. Pero no fue eso lo que oprimió el pecho de Martina. Fue la voz coqueta de otra mujer que llevaba la voz cantante en la conversación. El nombre de la mujer era Valeria. Martina conocía ese nombre porque Mateo la había mencionado como una nueva compañera de trabajo. Pero el tono de Valeria ahora no sonaba en absoluto como el de una colega. Valeria, con voz melosa, le pedía a Mateo que le sirviera más bebida en su copa. Martina contuvo la respiración, sus manos apretando con fuerza el borde de la mesa. Oyó a Mateo reírse y responder a los caprichos de Valeria con un tono muy tierno, un tono que había desaparecido de su matrimonio hacía mucho tiempo. Mateo llamó a Valeria Cielo, un apelativo que hizo arder los oídos de Martina, y entonces la conversación derivó hacia un tema que hizo que a Martina le hirviera la sangre. La señora Pilar empezó a hablar en un tono despectivo. Dijo que alivio era salir de casa y comer algo delicioso, sin tener que ver la cara aburrida de su nuera. La señora Pilar se quejó de que la comida que Martina preparaba en casa no le gustaba en absoluto, que era demasiado corriente, y no estaba a la altura de su clase. Martina sabía muy bien que siempre cocinaba con los mejores ingredientes para satisfacer el paladar de su suegra, pero los insultos sobre su cocina no fueron nada comparados con las siguientes palabras que salieron de la boca de Mateo. Mateo dijo en voz alta que, en realidad, estaba harto de fingir ser un buen marido.
Dijo que Martina no era más que una carga en su vida. Según Mateo, Martina no aportaba nada, salvo gastar dinero en el mantenimiento innecesario de la casa. Mateo incluso llamó a Martina una aprovechada que vivía en esa lujosa casa sin conocer su lugar. Olvidaba que la escritura de esa casa estaba, de hecho, a nombre de Martina. Martina había comprado la casa con la herencia de sus padres y el dinero que había ganado trabajando duro antes de casarse. Pero Mateo, por ser el cabeza de familia, siempre había considerado que la casa era suya. La voz de Valeria se oyó de nuevo, esta vez con un tono de pregunta astuta. Le preguntó a Mateo cuándo se divorciaría de Martina para poder casarse oficialmente con ella y vivir en esa lujosa casa sin interrupciones. La respuesta de Mateo fue como un rayo caído del cielo para Martina. Mateo dijo que estaba urdiendo un plan para convencer a Martina de que pusiera la escritura de la casa a su nombre, con la excusa de la seguridad de los activos o asuntos fiscales. Una vez que la escritura estuviera a su nombre, Mateo prometió echar inmediatamente a Martina de casa y divorciarse. La señora Pilar pareció apoyar firmemente aquel malvado plan, incluso añadió que Mateo no necesitaba darle a Martina ni un céntimo de pensión compensatoria. Según ella, Martina ya había vivido a cuerpo de rey durante mucho tiempo gracias a su hijo. Las lágrimas que deberían haber brotado se quedaron congeladas en los ojos de Martina. El dolor que le atravesaba el pecho era tan profundo que superaba la propia emoción de la tristeza. Se quedó paralizada. Su cuerpo estaba rígido, pero su mente, de repente, se volvió muy clara. Oyó perfectamente cómo los tres se reían y charlaban sobre su dolor, planeando su ruina. La llamaron una carga. Esa palabra resonaba en su cabeza. Una carga. Habían considerado su existencia, su dedicación y su paciencia simplemente como una carga que debía ser desechada después de arrebatarle sus bienes. Martina, lentamente, apartó el móvil de su oreja. No colgó la llamada. Dejó que se cortara sola o que se agotara el saldo de Mateo. Con un gesto muy tranquilo, volvió a dejar el móvil sobre la mesa. Demasiado serena para alguien que acababa de oír cómo su mundo se derrumbaba. Se levantó de la silla del comedor y se miró en el gran espejo que colgaba en la pared. El rostro de la mujer en el espejo parecía pálido, pero sus ojos, normalmente suaves, se habían vuelto afilados y fríos como el hielo. Ya no existía la Martina dócil y sumisa. Esa noche, esa versión de ella había sido asesinada por la traición de las personas en las que más confiaba. Martina recorrió lentamente la casa. Tocó las paredes, los muebles, los adornos que había cuidado con tanto esmero. Esta casa era suya. Esta propiedad era su derecho. Recordó cuando Mateo vino a ella con las manos vacías, suplicando su amor y prometiendo hacerla feliz. Recordó cuando la señora Pilar llegó con cara de súplica, pidiendo quedarse porque su vieja casa en el pueblo ya no era habitable. Martina los había acogido a ambos con los brazos abiertos. Les había dado un techo, comida y el calor de una familia. Y esta era la recompensa que recibía. Un plan despreciable para deshacerse de ella como si fuera basura. La rabia interna de Martina no estalló en forma de gritos o destrozos. Esa rabia se asentó, se condensó y se transformó en una sólida determinación. Si la consideraban una carga, entonces realmente se iría, pero no se iría con las manos vacías, como ellos planeaban. No les permitiría disfrutar ni un solo céntimo de la propiedad que era su derecho absoluto. El plan de Mateo de transferir la escritura nunca sucedería, porque Martina haría jaque mate primero. Iba a vender esta casa. Martina se dirigió a su despacho personal, una habitación a la que Mateo casi nunca entraba. Allí, escondida detrás de un cuadro, había una caja fuerte cuya combinación solo ella conocía. Con dedos firmes marcó la combinación numérica y abrió la puerta de acero. Dentro, vio documentos importantes, incluida la escritura de esta lujosa casa, sus joyas de oro y una cuenta bancaria personal que había mantenido en secreto como fondo de emergencia. Martina cogió el sobre que contenía la escritura de la casa. Lo apretó contra su pecho. La sensación del frío papel parecía infundirle una nueva fuerza a su alma. Aquella noche, Martina no durmió. Se sentó en el salón con el portátil sobre las rodillas y empezó a trazar un plan de venganza limpio y elegante. No necesitaba dramas, no necesitaba enfrentamientos que agotaran sus emociones. Solo necesitaba 3 días. 3 días hasta que Mateo y la señora Pilar volvieran de su falso viaje de negocios. En esos 3 días, Martina juró que cambiaría sus vidas para siempre. Demostraría quién era la verdadera carga en esta casa. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Martina. Era una sonrisa que significaba la despedida y la ruina para aquellos que la habían traicionado. El sol de la mañana comenzaba a filtrarse por las rendijas de las cortinas todavía cerradas. Martina se había levantado mucho antes del amanecer.
Había terminado sus oraciones, pidiendo a Dios fuerza y firmeza de corazón. A pesar de no haber pegado ojo en toda la noche, su rostro parecía fresco. Su decisión era inamovible. Hoy era el primer día de los 3 días cruciales que tenía. No había tiempo para dudas ni para mirar atrás. Inmediatamente, cogió su teléfono móvil y buscó en su lista de contactos un nombre con el que no había hablado en mucho tiempo, pero sabía que era alguien en quien podía confiar en una situación tan urgente. El nombre era Alejandro. Alejandro era un viejo amigo de la Universidad de Martina, que ahora se había convertido en un exitoso inversor inmobiliario y un agente de renombre. Martina sabía que Alejandro tenía una amplia red de clientes, especialmente magnates y grandes empresarios que buscaban propiedades de lujo para comprar al contado. Sin perder tiempo, Martina pulsó el botón de llamada. Tras unos cuantos tonos, una voz somnolienta y profunda contestó al otro lado. Martina se disculpó por llamar tan temprano, pero fue directa al grano. Dijo que quería vender su casa, de inmediato. Alejandro, al otro lado de la línea, pareció sorprendido. Sabía lo mucho que Martina amaba esa casa, una casa que había diseñado ella misma con todos los detalles de sus sueños. ¿Estás de broma o tienes algún problema grave?, preguntó Alejandro. Martina respondió con un tono firme y frío que hablaba muy en serio. Dijo que la venta tenía que ser rápida, al contado y discreta. No quería que se pusiera un cartel de se vende delante de la casa. Quería una transacción discreta, legal pero silenciosa para los vecinos. Alejandro percibió la urgencia en la voz de Martina. Como profesional, dejó a un lado su curiosidad y preguntó por el precio. Martina dio una cifra. 800.000 euros. Esa cifra, en realidad, estaba ligeramente por debajo del precio de mercado para una casa tan lujosa y espaciosa en esa exclusiva urbanización. Normalmente una casa así podría venderse por 1 millón o incluso 1.100.000 euros, pero Martina sabía que, para conseguir dinero en efectivo a corto plazo, tenía que ofrecer un precio atractivo para el comprador. Le explicó a Alejandro que el precio de 800.000 euros incluía la mayoría de los muebles empotrados y el mobiliario, excluyendo sus efectos personales. La condición absoluta era que los fondos debían estar en su cuenta, como muy tarde, pasado mañana por la mañana. Alejandro guardó silencio por un momento, haciendo cálculos mentales. Una casa en esa ubicación por 800.000 euros era una oferta de oro muy difícil de rechazar para cualquier inversor. Era un precio de venta urgente muy tentador. Alejandro aceptó de inmediato. Dijo que tenía un cliente prioritario que buscaba una casa lista para entrar a vivir en esa zona, y que podía movilizar efectivo en cualquier momento. Alejandro prometió que en 1 hora estaría allí con su equipo legal y el posible comprador para hacer una inspección rápida y, si el estado de la casa coincidía con la descripción, firmarían el contrato de compraventa en el acto. 1 hora más tarde, un sedán negro de alta gama se detuvo frente a la puerta de la casa. Alejandro bajó, acompañado de un hombre de mediana edad de aspecto pulcro y un notario. Martina los recibió con una vestimenta formal y una actitud muy profesional. No había rastro de tristeza en su rostro. Los guió por cada rincón de la casa, perfectamente cuidada, mostrando el hermoso jardín trasero y la cocina impecable con equipamiento moderno. El posible comprador parecía muy impresionado. Comprobó la estructura del edificio, la calidad de los materiales y la limpieza de la casa, que estaba muy bien mantenida. En menos de 30 minutos, el hombre asintió con satisfacción a Alejandro. La negociación tuvo lugar en el salón. No hubo un tedioso regateo, ya que el precio que Martina ofrecía ya era muy bajo para el tamaño de la propiedad. El comprador aceptó los 800.000 euros. Todos los impuestos y honorarios del notario correrían a cargo del comprador, que sentía que ya había conseguido un gran descuento. El notario sacó inmediatamente los documentos relacionados con el contrato de compraventa. Martina leyó cada cláusula con atención, asegurándose de que no hubiera lagunas que pudieran perjudicarla más adelante. La cláusula más importante era que el pago completo debía realizarse en un plazo de 48 horas a una cuenta personal que acababa de abrir online esa misma mañana. Mientras se llevaba a cabo el proceso de firma, el móvil de Martina vibró. El nombre de Mateo apareció de nuevo en la pantalla. El corazón de Martina dio un vuelco por un instante, pero recuperó la compostura de inmediato. Se disculpó con sus invitados, pidiendo un momento para atender la llamada. Martina se alejó hacia la ventana. Respiró hondo, ajustando su tono de voz para que sonara normal. Como siempre, contestó la llamada con un saludo suave. Al otro lado de la línea, Mateo parecía estar de buen humor, probablemente porque sentía que su plan marchaba sobre ruedas. Mateo dijo que los negocios iban bien y que probablemente volvería a casa en 2 días, según lo previsto. Pero el verdadero propósito de la llamada de Mateo no era solo dar noticias. Empezó a dar rodeos.
pidiendo a Martina que le transfiriera algo de dinero a su cuenta porque se había quedado sin efectivo para agasajar a los clientes. Mateo se excusó diciendo que había un problema con su tarjeta de débito. Martina contuvo la náusea que le subía por el pecho. Sabía que ese dinero seguramente se usaría para divertirse con Valeria y comprarle cosas de marca a la señora Pilar. Sin embargo, para evitar que Mateo sospechara y volviera de repente, Martina accedió a la petición. Dijo que le enviaría dinero de los gastos que quedaban para la casa. Mateo pareció satisfecho, y, tras unas palabras dulces que sonaron vacías a los oídos de Martina, colgó inmediatamente. Tras colgar, Martina volvió a la mesa del salón. Su rostro volvía a estar tranquilo y concentrado. Firmó el último documento con decisión. El trazo de su tinta sobre el papel marcaba el comienzo de su libertad. La casa, que durante años había sido testigo mudo de sus sacrificios, ahora estaba oficialmente fuera de sus manos. El comprador le estrechó la mano a Martina cortésmente, agradeciéndole la transacción rápida y fácil. Alejandro miró a Martina con una mirada significativa, como si quisiera preguntar si estaba bien. Pero se contuvo al ver la extraordinaria fortaleza de su vieja amiga. Alejandro solo susurró en voz baja, garantizando que el dinero estaría en la cuenta de Martina a tiempo, como habían prometido. Después de que los invitados se fueran, Martina se quedó sola en medio del espacioso salón. La casa volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez la sensación era diferente. No era un silencio triste, sino un silencio lleno de expectación. El primer paso había concluido con éxito. La casa estaba vendida. Ahora tenía 2 días para borrar sus huellas y preparar la última sorpresa para su marido y su suegra. Martina sacó varias maletas grandes del trastero. No se llevaría mucho. Solo su ropa, documentos importantes y recuerdos de su infancia. Antes de casarse con Mateo. El resto de las cosas de esta casa, especialmente las de Mateo y la señora Pilar, recibirían un tratamiento especial. Martina sonrió con desdén al recordar la colección de zapatos caros de Mateo y los bolsos de marca de la señora Pilar que se alineaban en el armario de su habitación. Esos artículos habían sido comprados con el dinero de Martina, bajo la apariencia de préstamos o regalos, pero nunca fueron valorados por sus dueños. Martina no se llevaría esa basura del pasado con ella. Tenía un plan mejor para esos objetos. Un plan que haría que Mateo y la señora Pilar sufrieran aún más cuando descubrieran el destino de sus preciadas pertenencias. Martina empezó a moverse rápidamente, clasificando las cosas que se llevaría y las que dejaría. Trabajaba de forma eficiente y metódica. No había tiempo para llorar o lamentar su destino. Cada momento era precioso. El rostro de Mateo riéndose de ella la noche anterior se convirtió en el combustible inagotable de su pasión. Martina imaginó la cara de Mateo cuando volviera y encontrara esta casa vacía. Esa imagen le proporcionaba una satisfacción especial. El juego acababa de empezar, y esta vez, Martina tenía el control total del tablero de ajedrez de sus vidas. Se aseguraría de que el jaque mate que les daría fuera la lección más dolorosa que Mateo olvidaría jamás. El sol estaba alto, iluminando el salón ahora lleno de cajas y objetos esparcidos. Martina, en medio del caos, permanecía con la mirada muy concentrada. Había dividido los objetos en 2 categorías principales. La primera categoría eran sus propias pertenencias, las que realmente necesitaba, cosas como su ropa de diario, documentos importantes, álbumes de fotos de su infancia y algunos de sus libros favoritos. Estos objetos fueron guardados ordenadamente en 3 grandes maletas alineadas cerca de la salida. Eso era todo lo que se llevaría de esta magnífica casa. El resto, todo lo relacionado con los amargos recuerdos de Mateo y la señora Pilar, pertenecía a la segunda categoría, la categoría de eliminación. Martina se dirigió al dormitorio principal, donde Mateo guardaba su orgullosa colección. Mateo era el tipo de hombre muy preocupado por su apariencia y estatus. Dentro de un gran armario de cristal, se exhibían decenas de pares de zapatos de cuero de marca y relojes caros que Mateo había comprado con tarjetas de crédito adicionales, cuyas facturas siempre pagaba Martina. Mateo siempre se excusaba diciendo que esos objetos eran una inversión para mejorar su aspecto cuando se reunía con clientes de negocios. Martina solía creerlo, pero ahora se daba cuenta de que todo era solo una forma del egoísmo de Mateo, que quería aparentar ser rico sin trabajar duro. Martina abrió el armario y con un gesto brusco empezó a sacar el contenido uno por uno. Lanzó los caros zapatos en grandes bolsas de basura negras, tratándolos como si fueran desperdicios de la cocina. Después del dormitorio principal, Martina pasó a la habitación de invitados que la señora Pilar había estado usando. En esa habitación se exhibían los bolsos de lujo con los que la señora Pilar presumía ante sus vecinas y amigas de sus reuniones sociales. Esos bolsos eran un símbolo de estatus para la señora Pilar, la prueba de que su hijo era un triunfador y un buen hijo.
pero, en realidad, era el dinero de Martina el que financiaba todo ese lujo. Martina, sin dudarlo, recogió los bolsos. Recordaba perfectamente cómo la señora Pilar la había regañado solo porque un poco de polvo había manchado uno de los bolsos. Ahora, esos bolsos, antes venerados, fueron metidos sin cuidado en cajas de cartón, apilados de cualquier manera hasta el punto de deformarse. Ya no había respeto ni consideración por sus sentimientos. Hacia el mediodía, una pequeña furgoneta se detuvo frente a la verja de la casa. Martina había contactado con un comprador de artículos de segunda mano que compraba muebles y artículos de lujo al por mayor. El comerciante bajó con 2 ayudantes. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la montaña de artículos de lujo que Martina ofrecía. Comprobaron los zapatos, los relojes, los bolsos e incluso los trajes de Mateo, que estaban en muy buen estado. El comerciante dudó un momento y preguntó: ¿Está segura de que quiere vender todos estos objetos de valor a precio de saldo o por kilo? Martina respondió con firmeza que no le interesaba el precio de mercado. Solo quería que esos objetos desaparecieran de la casa antes de que anocheciera. El trato se cerró muy rápidamente. El comerciante, sintiendo que había encontrado una ganga, aceptó inmediatamente el precio que Martina propuso sin regatear más. Era un precio muy bajo en comparación con el valor de cientos de miles de euros de los artículos. Pero para Martina, el valor monetario de esos objetos no era nada comparado con la satisfacción interna que sentía al ver cómo los vestigios de Mateo y la señora Pilar eran sacados de su casa. Los trabajadores empezaron a cargar los sacos y las cajas en la furgoneta. Martina observó el proceso con los brazos cruzados. Con cada objeto que se llevaban, sentía que una pesada carga era levantada de sus hombros. La casa fue perdiendo lentamente su contenido, perdiendo el alma que se sentía opresiva y falsa. Además de los objetos personales de Mateo y la señora Pilar, Martina también vendió algunos electrodomésticos grandes, como el televisor de pantalla plana del salón y el sistema de sonido con el que Mateo solía disfrutar del karaoke hasta altas horas de la noche, perturbando la tranquilidad de Martina. Martina quería asegurarse de que, cuando Mateo volviera, no encontrara ni una sola de las comodidades que solía disfrutar. Martina quería que Mateo probara lo que se sentía al vivir sin las comodidades que ella le había proporcionado gratuitamente. La furgoneta finalmente se llenó. El comerciante le dio a Martina un fajo de billetes como pago. Martina aceptó el dinero, pero no lo guardó en su bolso. Después de que la furgoneta se fuera, Martina llamó inmediatamente a un servicio de mensajería urgente online. Se dirigió al orfanato más cercano, situado no muy lejos de la urbanización. Allí se reunió con la directora del centro y le entregó todo el dinero que acababa de obtener de la venta de los artículos de segunda mano. Martina dijo que era una donación para alejar la mala suerte y purificar sus bienes de cosas nefastas. La directora recibió la donación con sinceras oraciones. Deseó a Martina felicidad y bienestar. Al escuchar las oraciones sinceras de los huérfanos, el corazón de Martina se sintió aliviado. Se sentía mucho más en paz que cuando gastaba dinero para satisfacer el estilo de vida de un marido y una suegra desagradecidos. Al anochecer, Martina regresó a la casa, ahora completamente transformada. El eco de sus pasos resonaba en cada rincón de las habitaciones. En el salón ya no había un sofá mullido, ya no había una lujosa mesa de comedor, ya no había costosos adornos en las paredes. La casa ahora era solo un edificio vacío, compuesto por suelo, paredes y un techo. Martina caminó lentamente por el pasillo de la casa. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio que solía compartir con Mateo. La habitación ahora estaba vacía. Solo quedaban marcas de polvo en el suelo donde antes estaban el armario y la cama. Martina respiró hondo, oliendo el aroma de la libertad que empezaba a sentirse real. Se sentó con las piernas cruzadas en el frío suelo del salón, mirando hacia el jardín trasero a través de las puertas de cristal sin cortinas. El cielo empezaba a oscurecer, pero Martina no encendió las luces. Dejó que la oscuridad la envolviera a ella y a la casa vacía. En esa quietud, Martina reflexionó. Antes pensaba que esta casa lo era todo. Trabajó día y noche para embellecer este palacio para hacer feliz a su familia, pero se dio cuenta de que estaba construyendo un palacio sobre arena. Los cimientos eran frágiles porque no se basaban en la sinceridad y el amor verdadero de su cónyuge. Ahora, ella misma había derribado ese palacio, no porque hubiera sido derrotada, sino porque se dio cuenta de que merecía un reino mejor. La última noche en esa casa transcurrió para Martina en una serena soledad. Durmió en una esterilla delgada en el salón, junto a las maletas que contenían su futuro. No había miedo ni arrepentimiento, solo la emoción de esperar el mañana. Mañana era el día en que se cerraría el gran trato, y ella despegaría de verdad de esta pista de aterrizaje de grava afilada.
Martina cerró los ojos con una leve sonrisa en los labios, imaginando las caras de Mateo y la señora Pilar cuando volvieran, confiados, sin saber que el escenario de su obra había sido desmontado y la única espectadora había abandonado el teatro. La mañana del tercer día amaneció radiante, como si bendijera el gran plan de Martina. La luz del sol entraba libremente en la casa sin muebles, creando nítidos rayos de luz sobre el suelo de baldosas. Martina estaba lista desde el amanecer. Se vistió con su mejor y más pulcra ropa, y se arregló frente a un pequeño espejo de su neceser. Todos los espejos grandes de la casa ya habían sido vendidos. Su rostro parecía fresco y radiante. Sus ojos estaban llenos de confianza. Hoy era el día de la decisión. El día en que todas las ataduras que la habían encadenado se romperían oficial y permanentemente. Exactamente a las 9 de la mañana, el móvil de Martina vibró prolongadamente. Una notificación de la aplicación del banco apareció en la pantalla. Martina la abrió con el corazón ligeramente acelerado. Una hilera de números llenó la pantalla de su móvil. 800.000 euros. La transferencia de fondos del cliente de Alejandro se había ingresado con éxito en su cuenta personal. Martina se quedó mirando fijamente la cifra, asegurándose de que no estaba viendo mal. Esa cantidad de ceros no eran solo números para ella, eran un símbolo de su autoestima, una compensación por los años perdidos y el capital para reconstruir su vida, que una vez estuvo destrozada. Dejó escapar un largo suspiro de alivio, como si le hubieran quitado toneladas de peso de los hombros. Sin perder tiempo, Martina tomó medidas de seguridad financiera de inmediato. A través de su smartphone, movió la mayor parte de esos fondos a varios productos financieros, de los que no se podía retirar dinero de repente, depósitos a plazo fijo y fondos de inversión. También transfirió el resto de los fondos operativos a otra cuenta bancaria en un banco diferente que Mateo no conocía en absoluto, creando una nueva libreta y tarjeta de débito. Martina se aseguró de que Mateo nunca pudiera rastrear ni tocar ese dinero. Había aprendido la lección de su error de ser demasiado abierta sobre sus finanzas en el pasado. Esta vez protegió sus activos con varias capas de defensa. Después de los asuntos financieros, el siguiente paso era la seguridad física de la casa. Martina llamó a un especialista en cerraduras digitales, que llegó puntual. El técnico tenía la tarea de reemplazar la puerta principal, que antes usaba una llave manual normal, por un sistema de cerradura inteligente de alta seguridad que usaba un código PIN aleatorio. Martina le pidió al técnico que trabajara rápidamente. En menos de una hora, la robusta puerta principal ahora tenía un dispositivo digital de última generación. Las viejas llaves que Mateo y la señora Pilar aún tenían ahora eran inútiles. Simples trozos de metal viejo sin ninguna función. Martina estableció la contraseña de la puerta con una combinación de números que Mateo nunca podría adivinar. No usó fechas de cumpleaños, aniversarios de boda, ni otros números comunes. Usó un código aleatorio que solo ella y más tarde el nuevo propietario a través de Alejandro conocerían. Con el cambio de esa cerradura, el acceso de Mateo a esta casa estaba completamente bloqueado. Esta casa era ahora una fortaleza inexpugnable. Después de que el técnico se fuera, Martina hizo una última comprobación. Recorrió la casa una vez más, asegurándose de que no quedara ninguno de sus efectos personales. Todo estaba limpio. La casa estaba lista para ser entregada a su nuevo dueño. Ahora quedaba la parte más importante de su plan de despedida. Martina sacó un sobre blanco grueso de su bolso. Dentro del sobre no puso ni un solo céntimo. Solo metió una hoja de papel con un mensaje corto pero afilado. Martina cogió un rotulador negro permanente y escribió una frase en la parte delantera del sobre, en letras mayúsculas grandes y audaces. Su mano no tembló en absoluto al trazar la tinta sobre el papel blanco. Usó una cinta adhesiva muy fuerte para pegar el sobre en el centro de la puerta principal, a la altura de los ojos, para que no se cayera fácilmente con el viento. El mensaje en el sobre era tanto una despedida como un anuncio de la nueva identidad para Mateo y su familia. Martina retrocedió unos pasos para contemplar su obra. El sobre blanco contrastaba fuertemente con el color oscuro de la puerta de madera. Cualquiera que estuviera frente a la puerta lo vería de inmediato. Martina sonrió con satisfacción. Imaginó la expresión de Mateo cuando leyera esas palabras más tarde. Una expresión que pasaría del shock al horror y luego al pánico extremo. Era un castigo justo para alguien que había traicionado el corazón de su esposa por un momento de placer. El taxi que Martina había reservado llegó a la puerta. El taxista ayudó a Martina a cargar sus 3 grandes maletas en el maletero del coche. Martina cerró la verja de la casa por última vez. Cerró la cerradura de la verja con una llave nueva y luego arrojó la llave a una alcantarilla profunda frente a la casa. Mateo ya no podría ni siquiera entrar al patio de la casa. Martina subió al taxi con una mezcla de emociones complejas,
pero principalmente de alivio. Se sentó en el asiento trasero y le pidió al conductor que la llevara directamente al aeropuerto. No iría a casa de sus padres ni de ningún pariente para que Mateo no la encontrara. Se iría lejos, a empezar una nueva vida en otra ciudad. Cuando el coche empezaba a salir de la lujosa urbanización, Martina sacó su móvil para su último acto. Abrió su lista de contactos y seleccionó los números de Mateo, la señora Pilar e incluso el de Valeria, que había guardado en secreto. Con un decidido movimiento de su dedo, bloqueó todos sus números de todas las aplicaciones de mensajería y llamadas. También abandonó el chat grupal de la familia de Mateo. Cortó todas las vías de comunicación. A partir de este momento, Martina era un fantasma para ellos. Existía, pero no podían tocarla, oírla, ni encontrarla. Martina apoyó la cabeza en el asiento del coche, contemplando el paisaje urbano que pasaba rápidamente por la ventana. El cielo se veía tan azul y vasto. Se sentía como un pájaro que acababa de ser liberado de una estrecha jaula de oro. Ya no había más cargas, ni la obligación de servir a un marido desagradecido. Ya no había más presión de una suegra que solo se preocupaba por las apariencias. Era libre. Los 800.000 euros en su cuenta eran las alas que la harían volar alto, permitiéndole alcanzar los sueños que había aparcado temporalmente. Martina cerró los ojos por un momento, disfrutando del aire acondicionado del coche que sentía fresco en su piel, y se susurró en voz baja: adiós, pasado. Y hola, futuro. La verdadera sorpresa para Mateo acababa de empezar. La cuenta atrás para su ruina estaba en marcha. Bajo el sol de la tarde que picaba en la piel, un taxi azul metálico entró en la acomodada urbanización donde vivía Mateo. Dentro del fresco taxi, Mateo estaba cómodamente recostado en el asiento trasero. Mientras tanto, su madre, la señora Pilar, estaba sentada a su lado con el rostro radiante. Acababan de regresar de su viaje, que afirmaban ser un viaje de negocios, pero en realidad había sido unas lujosas vacaciones en las que gastaron mucho dinero. El maletero del taxi estaba lleno de maletas, varios paquetes de regalos y compras nuevas. La señora Pilar no dejaba de sonreír mientras miraba su nuevo bolso, comprado en una famosa boutique, imaginando la envidia de sus amigas cuando se lo enseñara. Mateo también estaba contento. En su mente, ya tenía un guión sobre cómo tratar a Martina. Al llegar a casa, se sentía en una posición de superioridad. Estaba seguro de que su obediente esposa los recibiría con platos especiales y un masaje en los pies. Y finalmente, iba a ejecutar su malvado plan de obligar a Martina a firmar los documentos de transferencia de propiedad. El taxi se detuvo justo frente a la puerta de la magnífica casa número 8. Mateo pagó el taxi con un billete grande, sin aceptar el cambio. Era una actitud derrochadora que siempre mostraba para parecer rico a los ojos de los demás. El taxista bajó rápidamente su equipaje frente a la verja, se despidió y se fue. Mateo se estiró un momento, respirando el aire de lujo que creía que era suyo. Tocó el timbre de la puerta, esperando que Martina o la empleada del hogar corrieran a abrir, pero no hubo respuesta. Silencio. Mateo tocó el timbre varias veces más, con impaciencia, pero seguía sin haber movimiento dentro de la casa. La irritación comenzó a crecer en el pecho de Mateo. Se quejó a su madre, culpando a Martina por ser lenta y no saber recibir a su marido. Refunfuñando, Mateo buscó en el bolsillo de su pantalón la llave de repuesto de la verja que siempre llevaba consigo. Intentó meter la llave en la cerradura de la verja, pero ocurrió algo extraño. La llave no entraba del todo. Mateo intentó forzarla, girándola a izquierda y derecha, pero seguía atascada. Se agachó para mirar la cerradura más de cerca. ¿Y cuál no fue su sorpresa al darse cuenta de que la cerradura de la verja era diferente? La cerradura parecía nueva, brillante y de un modelo mucho más robusto que la vieja que solían usar. Mateo estaba confundido. ¿Quién había cambiado la cerradura de la verja de su casa sin su permiso? La ira de Mateo se intensificó. Pensó que Martina lo había hecho a propósito para gastarle una broma, o que la vieja cerradura se había roto, y Martina la había reemplazado por una barata, por eso la llave estaba atascada. Afortunadamente, la verja no era muy alta para Mateo. Le pidió a la señora Pilar que vigilara el equipaje y esperara fuera un momento. Y con esfuerzo, trepó por la verja. Mateo aterrizó en el patio de la casa, jadeando. Su caro traje se había ensuciado un poco con el polvo de la verja. Preparándose para descargar su ira sobre Martina, caminó rápidamente con grandes zancadas hacia la puerta principal de la casa. Pero los pasos de Mateo se detuvieron bruscamente a 3 metros de la puerta principal. Sus ojos se clavaron en la cerradura de la puerta. La cerradura manual que solían usar había desaparecido. En su lugar, había un elegante panel digital negro que emitía una tenue luz azul. Era una cerradura inteligente que requería un código PIN o una tarjeta de acceso para abrir. Mateo se quedó boquiabierto.
No sabía absolutamente nada sobre la instalación de este dispositivo de alta tecnología. Mateo golpeó la puerta con fuerza y luego la aporreó. Gritó el nombre de Martina en un tono agudo, ordenándole que abriera la puerta de inmediato. Su voz resonó en el silencioso porche, pero no hubo respuesta desde dentro. La casa parecía muerta. Las ventanas estaban cerradas con cortinas, impidiendo ver el interior. Fue entonces cuando la mirada de Mateo se posó en un grueso sobre blanco pegado pulcramente en el centro de la puerta, a la altura de los ojos. El sobre estaba firmemente sujeto con cinta adhesiva transparente. En el frente del sobre había una caligrafía que conocía muy bien. Era la letra de Martina. Pero esta vez, la letra, hecha con un rotulador negro permanente, parecía muy firme y audaz. Mateo entrecerró los ojos y leyó las letras mayúsculas escritas en el sobre, una sorpresa de la que era una carga. He vendido la casa. El corazón de Mateo pareció detenerse por un segundo. El color desapareció de su rostro al instante, dejándolo pálido. Leyó la frase una y otra vez, tratando de comprender su significado. Pero su cerebro se negaba a creerlo. Sus manos temblaban violentamente mientras arrancaba el sobre de la puerta y lo abría bruscamente. Dentro solo había una hoja de papel A4 doblada pulcramente. Mateo la desdobló. El contenido era breve, conciso y devastador. Martina escribió que había escuchado toda su conversación en la llamada telefónica de hacía 3 días. Martina sabía que la había llamado una carga. Martina conocía su plan despreciable. Y como respuesta, Martina había vendido esta casa, y todo lo que había en ella, se había llevado todo el dinero y se había ido para siempre. Desde fuera de la verja, la señora Pilar, cansada de esperar, empezó a llamar a su hijo. Mateo no respondió, inmóvil como una estatua. La señora Pilar finalmente se las arregló para colarse por un hueco de la verja. Corrió hacia Mateo y le preguntó por qué no había abierto la puerta todavía y por qué estaba tan quieto. Al ver el rostro de su hijo, pálido como un cadáver, la señora Pilar entró en pánico. Le arrebató el papel que Mateo sostenía y lo leyó. Al instante siguiente, un grito histérico de la señora Pilar rompió el silencio de la tarde. La señora Pilar gritó a pleno pulmón. Sus piernas perdieron la fuerza y se desplomó en el frío suelo del porche. Lloraba incrédula, acusando a Martina de estar loca, de ser una ladrona. Pero en el fondo de su corazón, sabía que esta casa pertenecía enteramente a Martina. El pánico empezó a apoderarse de Mateo. La incredulidad se transformó en una acción impulsiva y violenta. Ya no le importaban las formas ni la ley. Tenía que entrar. Tenía que demostrar que esa carta era una mentira. Tenía que comprobar que sus objetos de valor seguían dentro. Mateo corrió hacia la ventana del salón, al lado de la casa. Como todas las puertas estaban cerradas con un sistema digital que no podía forzar, cogió una piedra grande de la decoración del jardín. Con manos temblorosas pero llenas de fuerza, Mateo estrelló la piedra contra la ventana. Un fuerte estruendo de cristales rotos asustó a los pájaros que estaban en los árboles. A Mateo no le importaron los trozos de cristal que podrían herirle las manos. Metió la mano, giró el pestillo de la ventana y la abrió. Con esfuerzo, se coló dentro de la casa. Cuando sus pies tocaron el suelo del salón, Mateo levantó la cabeza, esperando ver su querido sofá de cuero italiano o su televisor de pantalla plana de gran tamaño. Pero la vista que lo recibió hizo que sus rodillas perdieran toda su fuerza. Vacío. Estaba realmente vacío. No había sofá, ni mesa, ni alfombra. El televisor tampoco estaba, e incluso los adornos de pared y los cuadros abstractos de los que solía presumir habían desaparecido, dejando solo marcas rectangulares más claras en la pintura de la pared donde habían estado los objetos. La respiración agitada de Mateo rebotaba en las paredes vacías. Esto ya no era un hogar. Esto era solo una enorme caja de hormigón vacía. Mateo corrió como un loco hacia el dormitorio principal. Su mente solo estaba centrada en una cosa: la caja fuerte. Esperaba que Martina solo hubiera vendido los muebles, pero no se hubiera atrevido a tocar la caja fuerte secreta. Mateo pateó la puerta del dormitorio, que no estaba cerrada con llave. La habitación también estaba vacía. Su cama de matrimonio había desaparecido. El tocador había desaparecido. El gran armario donde guardaba su colección de trajes y camisas de marca había desaparecido sin dejar rastro. Mateo corrió hacia la esquina de la habitación, donde solía estar el cuadro que cubría la caja fuerte. El cuadro ya no estaba. La caja fuerte de acero estaba expuesta en la pared. Y lo más aterrador de todo, la puerta de la caja fuerte estaba abierta de par en par, como una boca abierta que se burlaba de su estupidez. Mateo cayó de rodillas frente a la caja fuerte vacía. Tanteó el interior, esperando encontrar aunque fuera una joya sobrante, o al menos la escritura de la casa. Pero sus dedos solo tocaron el frío y polvoriento metal. Nada. La escritura de la casa, los lingotes de oro,
Las joyas que la señora Pilar le había confiado, incluso el dinero en efectivo de reserva, todo había desaparecido por completo. Martina realmente lo había limpiado todo. La cabeza de Mateo daba vueltas violentamente. Su mundo se había derrumbado en un instante. Gritó con todas sus fuerzas, llamando el nombre de Martina con odio y desesperación. Pero solo un doloroso eco vacío respondió a su grito. Afuera, los sollozos de la señora Pilar aún se oían lastimeros, completando la orquesta de la ruina que acababa de empezar para ellos dos. Mateo seguía arrodillado en el suelo frío y vacío de la habitación, rodeado de una escalofriante nada. Le faltaba el aire y un sudor frío le empapaba la frente y la espalda. Aún no había asimilado por completo la realidad. Su razón todavía luchaba por encontrar una excusa para negarlo. Con manos que temblaban violentamente, buscó en el bolsillo de su pantalón su smartphone. Un nombre apareció en su mente: Martina. Tenía que contactar con esa mujer. Tenía que gritarle, amenazarla, obligarla a volver y a poner todo como estaba. Mateo pulsó el nombre de Martina en su lista de marcación rápida. Pero lo que escuchó no fue el tono de llamada. Fue la voz fría y monótona de una operadora automática que le informaba: «El número que ha marcado no está disponible o se encuentra fuera del área de cobertura». Mateo lo intentó de nuevo. 1, 2, 5 veces. El resultado fue el mismo. Intentó enviarle un mensaje a través de una aplicación de mensajería. El mensaje no se envió. La foto de perfil de Martina, que normalmente mostraba el rostro amable de su esposa, había desaparecido, reemplazada por la silueta gris estándar. Su mensaje de estado no era visible. Mateo pasó a las redes sociales, buscando la cuenta de Martina. La búsqueda no arrojó resultados. La cuenta había desaparecido, o, más exactamente, Mateo había sido completamente bloqueado de todo acceso a la vida de Martina. Martina había cortado los hilos de la comunicación con unas afiladas tijeras de acero. El pánico de Mateo se transformó en un miedo financiero extremo. Recordó la aplicación del banco en su móvil. Durante todo este tiempo, Mateo siempre se sintió seguro porque tenía acceso a la tarjeta de débito y a la banca móvil de la cuenta de gestión del hogar, aunque la mayoría de los fondos provenían de Martina. Con dedos resbaladizos por el sudor, abrió la aplicación del banco. El icono de carga giraba en la pantalla, como si se burlara de su impaciencia. Cuando se abrió la página de saldo, los ojos de Mateo casi se salieron de sus órbitas. La cifra que aparecía allí era 0 euros. Un cero enorme. Entró en pánico y revisó el historial de transacciones. Hacía 3 días, justo después de que Mateo llamara para pedirle una transferencia, hubo una retirada masiva de fondos, moviendo todo el saldo restante a otra cuenta desconocida. La cuenta estaba ahora vacía. No quedaba ni un céntimo, ni siquiera para comprar la cena, pagar el taxi que los había llevado o alquilar un hotel. Mateo se dio cuenta de una terrible verdad. Durante todo este tiempo, había vivido en una burbuja de lujo inflada por el aliento de Martina. No tenía ahorros personales decentes, porque sus escasos ingresos siempre se gastaban en su estilo de vida hedonista y en satisfacer los gustos caros de la señora Pilar. Sin Martina, Mateo no era más que un hombre con una cartera llena de tarjetas sin valor. En medio de ese caos, se oyó el sonido de unos tacones golpeando el suelo de baldosas desde la entrada. Mateo giró la cabeza rápidamente. Un rayo de esperanza brotó en su mente. ¿Había vuelto Martina? ¿Era esto solo una broma pesada? Mateo se levantó apresuradamente y corrió hacia el salón. Pero la persona que estaba allí no era Martina, era Valeria. La amante de Mateo llevaba un vestido corto a la moda, su rostro cubierto de un espeso maquillaje y un pequeño bolso en la mano. Mateo le había enviado un mensaje a Valeria desde el aeropuerto, pidiéndole que viniera a la casa esa tarde, porque planeaba echar a Martina y celebrar su victoria con ella. Valeria estaba de pie en el umbral roto, mirando la habitación vacía con una expresión de asco y confusión. Vio los trozos de cristal esparcidos por el suelo y a Mateo, pálido y desaliñado. «Mateo, ¿qué es todo esto? ¿Por qué está la casa así? ¿Dónde están todas las cosas? ¿No íbamos a celebrar una fiesta?», Valeria preguntó con un tono acusador no preocupado. Mateo se acercó a Valeria, intentando cogerle la mano como si buscara un apoyo. «Valeria. Martina. Se ha vuelto loca. Lo ha vendido todo. Se ha fugado con el dinero. No tengo nada ahora. Mi cuenta bancaria también está vacía. Tenemos que denunciarla a la policía. Acompáñame, ¿vale?». Valeria apartó su mano bruscamente, como si la de Mateo fuera una plaga. Su bonito rostro se transformó en un instante en una mueca de desprecio. La mente de Valeria funcionaba a toda velocidad. Vio la casa vacía. Oyó las palabras cuenta bancaria vacía. Y vio a un Mateo de aspecto miserable. Ya no había ningún beneficio en quedarse aquí. Valeria no era una mujer que quisiera vivir con dificultades.
Se había acercado a Mateo porque pensaba que era rico y podría garantizar su lujoso estilo de vida, no por amor. ¿Qué? ¿Vacía? ¿Así que estás en la ruina? La voz de Valeria se agudizó. Dijiste que eras rico. Dijiste que esta casa era tuya. Resulta que solo eras un mantenido de tu mujer. ¡Qué hombre más inútil! Mateo se quedó en shock al oír el insulto. Valeria, ¿cómo puedes decir eso? Nos queríamos. Ayúdame. Ya nos levantaremos juntos. ¿Amor? Cómete ese amor. Valeria escupió en el suelo, justo al lado del zapato de Mateo. Salí contigo porque pensaba que eras un hombre de éxito. Si hubiera sabido que eras un parásito que vivía a costa de su mujer, no habría perdido mi tiempo contigo. No vuelvas a contactarme, mendigo. Sin esperar respuesta, Valeria se dio la vuelta y se marchó altivamente, dejando a Mateo de pie, boquiabierto y aturdido. La mujer de la que se sentía tan orgulloso, por la que incluso había insultado a su esposa, lo había abandonado en cuanto se quedó pobre. Incluso la basura habría recibido un trato mejor que el que recibió Mateo en ese momento. Antes de que Mateo pudiera digerir la traición de Valeria, un coche de seguridad de la urbanización se detuvo frente a la casa, seguido de un sedán negro. Del sedán bajó un hombre de mediana edad con rostro severo. Era el nuevo propietario de la casa, acompañado por 2 guardias de seguridad con uniforme de safari. Entraron en el patio de la casa, pasando junto a la señora Pilar, que seguía sollozando en el porche. El nuevo propietario entró en el salón por la puerta que Mateo había roto y miró a Mateo con desagrado. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace en mi casa?, preguntó el hombre con una voz de barítono imponente. Mateo intentó salvar el orgullo que ya tenía hecho añicos. No hable con tanta ligereza de su casa. Esta es mi casa. Soy Mateo, el marido de la dueña de esta casa. ¿Quién le ha dado permiso para entrar? El hombre sonrió con desdén y sacó una carpeta con documentos legales. Señor Mateo, se refiere al exmarido de la señora Martina. Para que lo sepa, la escritura de esta casa fue transferida oficialmente a mi nombre ayer por la tarde. La transacción fue legal, pagada en su totalidad y jurídicamente válida. La señora Martina me la vendió. Así que, a partir de este momento, usted y la anciana que está ahí delante son extraños que están cometiendo un delito de allanamiento de morada. Imposible. Eso no es válido. ¡Soy su marido!, gritó Mateo histéricamente, intentando arrebatarle la carpeta, pero fue inmediatamente reducido por los 2 corpulentos guardias de seguridad. Los guardias le torcieron los brazos a la espalda, haciéndole gemir de dolor. «Sáquenlo de aquí. Llévense esta basura de mi casa», ordenó fríamente el nuevo propietario. Mateo fue arrastrado a la fuerza fuera de la casa en la que antes había vivido con tanta arrogancia. Luchó, gritó, insultó y amenazó, pero su fuerza no era rival para la de los guardias. Fue arrastrado por el porche, pasando junto a la señora Pilar, que era escoltada a la fuerza por otro guardia, y sacado del patio. Ambos fueron arrojados fuera de la verja de hierro, cayendo sobre el caliente asfalto de la calle de la urbanización. Sus regalos y maletas fueron lanzados junto a ellos. La puerta de la verja se cerró de golpe en sus narices. El clank de la verja de hierro sonó como el martillo de un juez dictando una sentencia final. Mateo se levantó sobre sus rodillas temblorosas y miró la magnífica casa que ahora le estaba cerrada para siempre. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, susurrando y observando el espectáculo. Una vergüenza abrumadora golpeó a Mateo con más fuerza que cualquier dolor físico. Él, que siempre caminaba con la barbilla alta, presumiendo de su coche y su ropa cara, ahora era un espectáculo gratuito como un hombre desahuciado. El cielo de la tarde comenzaba a teñirse de un rojo anaranjado, como si el universo disfrutara de la trágica visión del karma cayendo en el momento justo. La realidad ya no se limitaba a llamar a su puerta. La realidad había abofeteado a Mateo repetidamente hasta dejarlo hecho un desastre, obligándole a darse cuenta de que había perdido el cielo por perseguir el infierno. La puesta de sol, normalmente hermosa, les pareció sombría a Mateo y a la señora Pilar. Estaban de pie en la acera de asfalto, fuera de la lujosa urbanización que acababa de vomitarlos. A su alrededor, grandes maletas y bolsas de plástico con regalos caros yacían tristemente esparcidas, como basura abandonada por su dueño. Las miradas de los vecinos que pasaban o espiaban desde detrás de las cortinas se sentían como agujas clavándose en su piel. Una vergüenza extrema quemaba el rostro de Mateo. Él, que siempre iba con la barbilla alta, presumiendo de su coche y su ropa cara, ahora era un espectáculo público como un hombre desahuciado. Ni un solo vecino se acercó a ayudar o siquiera a preguntar. Todos conocían el carácter arrogante de Mateo y la señora Pilar, y su caída se convirtió en un espectáculo que muchos disfrutaban en secreto.
El día se oscurecía, y Mateo se dio cuenta de que no podían quedarse allí parados como estatuas. Buscó en sus bolsillos y encontró los pocos billetes que le quedaban después de pagar el taxi. No era mucho, apenas para unas comidas sencillas durante unos días o para alquilar una habitación barata por una noche. Con manos temblorosas por la rabia y la frustración contenidas, Mateo paró un autobús que pasaba. Tuvo que tragarse su orgullo. Le ordenó al conductor del autobús que le ayudara a cargar sus maletas. El conductor miró a Mateo con extrañeza, viendo a un hombre de traje subiendo al autobús con una montaña de equipaje. Pero a Mateo no le importó. La señora Pilar lloraba, agarrándose el pecho como si le faltara el aire, lamentando el drástico cambio de su fortuna. Mateo llevó a su madre a una zona densamente poblada en las afueras de la ciudad, lejos del barrio rico en el que solían moverse. Buscó una pensión o una casa de alquiler que pudiera alquilar por días o semanas al precio más bajo posible. Después de vagar por callejones estrechos, húmedos y malolientes, finalmente encontraron una pequeña habitación en un semisótano que estaba vacía. El dueño, un anciano de aspecto rudo, exigió el pago por adelantado. Mateo, con el corazón encogido, le entregó el último dinero que le quedaba. Le dieron la llave de la habitación. Mateo abrió la puerta de madera desconchada. Un olor a humedad y moho asaltó inmediatamente sus fosas nasales. La habitación era muy pequeña, del tamaño del cuarto de baño de su antigua casa. Las paredes estaban llenas de manchas de moho. El suelo era de cemento frío, y el techo era de chapa, lo que hacía que el aire dentro fuera sofocante y caluroso. La señora Pilar se negó a entrar. Gritó histéricamente en la puerta, diciendo que aquello no era un lugar para vivir, especialmente para ella, que estaba acostumbrada a camas mullidas y aire acondicionado. Exigió a Mateo que la llevara a un hotel de 5 estrellas. Mateo, agotado física y mentalmente, finalmente explotó. Le gritó a su madre, diciéndole que no tenían ni un céntimo. Los cajeros automáticos estaban vacíos, las tarjetas de crédito bloqueadas y la casa había desaparecido. Mateo arrastró las maletas dentro y obligó a su madre a callarse. Aquella noche, en esa estrecha caja de hormigón sin muebles, durmieron sobre un montón de ropa cara sacada de sus maletas, sin mantas, sin almohadas, solo las picaduras de los mosquitos y el ruidoso tráfico de la carretera que se filtraba a través de las delgadas paredes. Los días siguientes fueron un infierno en la tierra para Mateo y la señora Pilar. Sin Martina para atender todas sus necesidades, eran como niños grandes que no sabían cómo sobrevivir. Mateo intentó pedir dinero prestado. Contactó con sus compañeros de copas, con los socios de negocios a los que solía invitar, e incluso con parientes lejanos. Pero la noticia de la caída de Mateo parecía haberse extendido rápidamente. Ninguno de los amigos que antes lo adulaban contestaba ahora a sus llamadas. Sus mensajes eran leídos, pero no respondidos. Cuando uno contestó, inmediatamente le reprochó a Mateo una vieja deuda o se excusó diciendo que no tenía dinero. Mateo se dio cuenta de que la amistad que había cultivado se basaba, en realidad, en el dinero de su esposa. Para sobrevivir día a día, Mateo se vio obligado a empezar a vender las pertenencias que le quedaban en las maletas. Llevó sus trajes caros a un mercado de segunda mano. Los trajes, que antes costaban miles de euros, ahora eran vendidos por una miseria, apenas unas decenas de euros, a los comerciantes de segunda mano. Mateo intentó regatear, pero al comerciante no le importó. Sabía que Mateo necesitaba el dinero urgentemente. Con el corazón roto, Mateo renunció a sus orgullosos trajes por un plato de comida. A la señora Pilar le pasó lo mismo. El bolso nuevo que había comprado en sus últimas vacaciones se vendió a un precio irrisorio en una tienda de segunda mano, con la excusa de que no tenía el certificado ni la caja. Con el dinero de la venta, apenas podían llegar a fin de mes. Para la señora Pilar, con su paladar de lujo, fue muy difícil de aceptar. Los conflictos entre madre e hijo comenzaron a estallar a diario. El aire caliente de la habitación del semisótano y el estómago a menudo hambriento hacían que sus emociones fueran inestables. La señora Pilar no dejaba de culpar a Mateo. Repetía que Mateo había sido un estúpido por no comprobar la escritura de la casa antes de actuar tan imprudentemente. Lo acusaba de haberse dejado llevar demasiado por Valeria y de haber descuidado la gestión de sus activos. Mateo, incapaz de soportar las acusaciones, contraatacó a su madre. Le recordó que la señora Pilar siempre lo había incitado a odiar a Martina. Le recordó que la señora Pilar siempre menospreciaba a Martina y exigía un estilo de vida lujoso, inflando sus gastos. El sonido de sus peleas se oía hasta en la casa de al lado, convirtiéndose en el nuevo chisme de ese barrio humilde. Antes, estaban unidos para oprimir a Martina. Ahora, al no tener más víctimas que oprimir, se devoraban el uno al otro. Una tarde calurosa, Mateo estaba sentado sin expresión en un bar de carretera.
Había pedido el menú más barato: arroz, una sopa y un trozo de tortilla. Su ropa ya estaba desgastada porque tenía que lavarla él mismo sin un jabón adecuado. Su pelo estaba despeinado, su rostro apagado y grasiento. Mientras se llevaba el arroz a la boca, la mirada de Mateo se posó en un pequeño televisor de tubo encendido en la esquina del bar. Un programa de noticias del mediodía presentaba el perfil de una exitosa empresaria que acababa de realizar una gran inversión en el sector inmobiliario y social. El corazón de Mateo pareció detenerse al ver el rostro que aparecía en la pantalla. Era Martina, su esposa, la mujer a la que había llamado una carga. En la pantalla del televisor, Martina parecía tan diferente. Llevaba un traje de negocios muy elegante y pulcro. Su pelo estaba perfectamente peinado, enmarcando su rostro radiante y lleno de dignidad. Martina estaba siendo entrevistada por periodistas frente a un lujoso edificio de oficinas. En la entrevista, Martina, con una voz tranquila e inteligente, hablaba de su nuevo proyecto: la construcción de viviendas asequibles y una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: Martina, la joven millonaria inspiradora que resurgió de la adversidad. El reportero mencionó que Martina había iniciado su nuevo negocio con un capital considerable y que su startup estaba creciendo rápidamente. Mateo miraba la pantalla sin pestañear. El arroz en su boca se sentía como arena. Vio la sonrisa de Martina en la televisión. Una sonrisa libre y feliz. Una sonrisa que nunca había visto durante su matrimonio, oculta por la presión interna. Allí, Martina era adorada, respetada y admirada. Mientras que aquí, Mateo estaba sentado en una silla de madera en un bar grasiento, rodeado de moscas, con una cartera casi vacía. El contraste de destinos golpeó a Mateo con más fuerza que cualquier golpe físico. Mateo oyó a la gente del bar elogiar la figura de Martina. ¡Qué mujer tan increíble! Joven, guapa, con clase y además rica. ¡Qué afortunado el hombre que consiga una esposa así!, dijo un cliente. Sí, he oído que está divorciada. Al parecer su exmarido la dejó o algo así. ¡Qué tonto el marido que abandonó un diamante!, añadió el dueño del bar. Esas palabras hicieron arder los oídos de Mateo. El arrepentimiento, junto con la envidia y la codicia, comenzaron a devorar su mente. Vio la escala de la riqueza de Martina mencionada en las noticias. Ese dinero, esos 800.000 euros, deberían estar en sus manos. Era él quien debería estar disfrutando de ese éxito. Mateo sintió que todavía tenía derechos. ¿Aún no se habían divorciado legalmente? En el papel, ¿no era él todavía el marido legal de Martina? Un plan astuto pero desesperado comenzó a crecer en la mente de Mateo. No dejaría que Martina lo disfrutara sola. La buscaría. Usaría todos los medios, desde la súplica hasta la amenaza, para recuperar el acceso a esa vida de lujo. Mateo terminó su comida a toda prisa. Su energía se recuperó de repente, impulsada por la malvada ambición de volver a ser un parásito. Basándose en la información de la ubicación de la nueva oficina de Martina mencionada en la emisión de noticias, Mateo decidió reunirse con su esposa hoy mismo. Muy temprano por la mañana, intentó arreglar su apariencia lo mejor posible. Se puso la mejor camisa que le quedaba en la maleta. Estaba un poco arrugada porque no tenía plancha, pero se peinó el pelo con agua para que pareciera ordenado y pidió prestado un poco de perfume barato a un vecino para enmascarar el olor a humedad de su cuerpo. Frente al espejo roto del baño compartido, Mateo practicó una expresión lastimera. Estaba seguro de que Martina era una mujer de corazón blando. Antes, cada vez que Mateo cometía un error, Martina siempre lo perdonaba. Mateo pensaba que Martina todavía lo amaba, y que la venta de la casa fue solo un arrebato emocional de una mujer enfadada. Mateo confiaba en que con unas pocas lágrimas de cocodrilo y unas dulces palabras de arrepentimiento, el corazón de Martina se derretiría. Mateo tomó un autobús urbano abarrotado y caluroso hacia el centro de la ciudad. Tuvo que estar de pie durante horas, junto con otros pasajeros sudorosos. Este viaje fue muy doloroso para Mateo, que estaba acostumbrado a sentarse cómodamente en el asiento del conductor con aire acondicionado de su coche. Pero la idea de los cientos de miles de euros y la vida cómoda que le esperaba al final lo mantuvo en pie. Al llegar al complejo distrito de negocios, Mateo caminó una distancia considerable hasta el imponente edificio de oficinas. El edificio estaba cubierto de cristal, reflejando la deslumbrante luz del sol. Mateo se sintió insignificante a la sombra de ese rascacielos. Su aspecto desaliñado contrastaba fuertemente con los oficinistas pulcros y perfumados que pasaban. Mateo intentó entrar en el vestíbulo del edificio, pero su paso fue inmediatamente bloqueado por dos guardias de seguridad con uniformes impecables. Lo miraron de arriba abajo con desconfianza. Los zapatos polvorientos y la camisa arrugada de Mateo indicaban que no era alguien con asuntos en este edificio de lujo.
Disculpe, señor, ¿a quién viene a ver? ¿Tiene una cita?, preguntó un guardia con un tono firme, su mano en la cintura en una postura de alerta. Vengo a ver a mi esposa, la señora Martina. Es la directora de la empresa de arriba, respondió Mateo con un tono forzadamente arrogante, intentando intimidar al guardia. Los guardias se miraron, y uno de ellos se comunicó por radio. Un momento después, el guardia volvió a mirar a Mateo. Lo siento, señor, pero su nombre no está en la lista de visitas VIP de la directora Martina. Tiene prohibida la entrada. Por favor, espere fuera del vestíbulo. Mateo se enfadó e intentó entrar a la fuerza, gritando que era el marido legal de la directora de la empresa. Pero los guardias no se inmutaron. El cuerpo de Mateo fue empujado hasta la acera frente al edificio. Mateo no se rindió. Decidió esperar cerca de la entrada de la zona de bajada de vehículos. Estaba seguro de que Martina pasaría por allí. El sol se hizo más intenso, quemando la piel de Mateo, que estaba pegajosa por el sudor. Estuvo allí de pie durante horas, como un mendigo. Empezó a sentir hambre. Le dolían mucho las piernas, pero siguió de pie, sin moverse. Sus ojos observaban atentamente cada coche de lujo que entraba. Hacia el mediodía, un reluciente sedán negro de lujo entró lentamente en la zona del vestíbulo. La matrícula era muy elegante, y Mateo reconoció inmediatamente a la persona sentada en el asiento trasero, a pesar de los cristales tintados del coche. Era el coche de Martina. Mateo lo había visto en una revista de negocios que había leído en el bar. La adrenalina de Mateo se disparó. Cuando el coche se detuvo frente al vestíbulo y un empleado abrió la puerta del pasajero, Mateo vio una esbelta pierna con un zapato de tacón pisar el asfalto. Martina bajó elegantemente del coche, vestida con un traje de negocios muy profesional, con una tablet en la mano y rodeada de secretarias que tomaban notas afanosamente. Sin hacer caso a los gritos de los guardias, Mateo atravesó imprudentemente la barrera. Corrió a toda velocidad hacia Martina, gritando su nombre. ¡Martina! ¡Martina! Soy yo, cariño. Soy Mateo. El grito de Mateo hizo que Martina se detuviera. Se giró lentamente hacia la dirección del sonido. Su rostro permaneció sereno, sin signos de sorpresa o miedo. Mateo logró acercarse a unos metros antes de ser finalmente reducido por dos guardaespaldas de complexión robusta que le sujetaron los brazos. Mateo luchó, y luego cayó de rodillas sobre el asfalto caliente, justo delante de Martina. Empezó su mejor actuación. Gimió y lloró. Sus lágrimas se mezclaron con el sudor y el polvo de su rostro, creando una imagen muy miserable. Martina. Perdóname. Estaba loco. Sé que cometí un gran error, gritó Mateo con voz ronca. Mírame ahora, cariño. Estoy sufriendo. Vivo con dificultades. Estoy siendo castigado. Por favor, Martina, ayuda a mi madre también. Está enferma en esa habitación del semisótano. Sin medicinas, sin comida. ¿Vas a quedarte mirando cómo sufre tu suegra? Empecemos de nuevo, ¿vale? Cambiaré. Seré un buen marido para ti. Te quiero, Martina. El drama que creó Mateo atrajo la atención de la gente que rodeaba el vestíbulo. Empleados y visitantes del edificio comenzaron a susurrar y a mirar. Mateo esperaba que esta presión social avergonzara a Martina y la obligara a acogerlo. Pero Mateo había juzgado completamente mal a la Martina de ahora. Martina miró a Mateo, arrodillado a sus pies, con una expresión indescifrable. No era odio, ni ira, sino una mirada vacía, como si viera a un extraño sin importancia. Martina hizo un gesto a los guardaespaldas para que aflojaran un poco su agarre, permitiendo a Mateo hablar, pero sin que la tocara. Martina dio un paso adelante y miró a los ojos llorosos de Mateo. «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó Martina con una voz monótona pero que se oyó claramente en el silencio del vestíbulo. Mateo se quedó atónito. «Soy yo, Martina, tu marido, Mateo». Martina negó lentamente con la cabeza. Una fría y leve sonrisa apareció en sus labios. «¿Marido? Yo no tengo marido. Mi marido murió para mí en el momento en que me llamó una carga para su vida y planeó robarme mis bienes para luego abandonarme». Las palabras de Martina apuñalaron el corazón de Mateo. Mateo intentó excusarse. «Eso fue solo algo del momento, Martina. No lo decía en serio. Estaba influenciado por mi madre. Estaba influenciado por Valeria. No era mi intención. No culpes a otros por la fealdad de tu propio corazón», lo interrumpió Martina con un tono firme que zanjó toda discusión. «Tú no eres la víctima aquí, Mateo. Eres el verdugo. Fuiste tú quien eligió ser infiel. Fuiste tú quien eligió insultar a la esposa que te fue devota. Y fuiste tú quien eligió el camino de tu propia ruina. Ahora, ¿disfruta de las consecuencias de tus elecciones?». Mateo intentó avanzar de nuevo. Su mano se extendió en el aire, como si quisiera agarrar la ropa de Martina. «Pero el dinero. Los 800.000 euros. Es un bien ganancial.
Tengo derecho a una parte. Al menos dame algo para empezar un negocio. O para los gastos médicos de mi madre. No puedes ser tan egoísta. La naturaleza codiciosa de Mateo, desesperado, finalmente salió a la luz. Martina soltó una pequeña risa. Una risa que sonó miserable. ¿Bienes gananciales? Esa casa la compré con mi sudor antes de casarme contigo. No contribuiste ni a un solo clavo en esa casa. Y sobre tu madre, dile de mi parte que el dolor que siente ahora no es nada comparado con las heridas que me infligió en el corazón durante años. Considera esto como la factura que tenéis que pagar. Martina se enderezó de nuevo y rompió el contacto visual con Mateo. Se dirigió al jefe de seguridad. Jefe, por favor, despeje esta área. Este hombre está perturbando mi tranquilidad y la de mis clientes. Si vuelve, no dude en denunciarlo a la policía por acoso y alteración del orden público. Entendido, directora, respondió el jefe de seguridad con firmeza. Martina. No te vayas, Martina, gritó Mateo histéricamente al ver a Martina darse la vuelta y entrar en ese imponente edificio sin mirar atrás ni una sola vez. La espalda recta de Martina se alejó, llevándose consigo toda la esperanza de Mateo de volver a vivir cómodamente. Las puertas automáticas de cristal se cerraron, separando dos mundos que ahora tenían estatus diferentes. Los guardias de seguridad arrastraron a Mateo bruscamente, sin más contemplaciones. Mateo fue arrastrado lejos de la zona del edificio y arrojado de nuevo a la acera de la vía pública. Cayó, raspándose las rodillas y sangrando, y su camisa se rasgó. Los transeúntes lo miraban con desprecio, pensando que era un loco o un mendigo que exigía dinero. Mateo se quedó tumbado en la acera, mirando el cielo azul que parecía burlarse de él. El sol le quemaba los ojos, haciéndole llorar. Se había humillado al máximo, había abandonado su orgullo delante de mucha gente, pero lo único que obtuvo fue un frío rechazo. Ni dinero, ni perdón, ni compasión. Martina realmente había cerrado el libro de su pasado y lo había quemado hasta convertirlo en cenizas. Mateo se dio cuenta de que las puertas del cielo que una vez estuvieron abiertas de par en par para él, ahora estaban firmemente cerradas, y la llave había sido arrojada a un mar insondable. Tenía que volver con las manos vacías a esa estrecha habitación del semisótano, para enfrentarse a la ira de su madre y al hambre que le esperaba, dándose cuenta de que este dolor era solo el preludio del resto de su larga y miserable vida. Después de regresar del rascacielos donde trabajaba Martina, Mateo caminó sin fuerzas por la acera caliente. Sus pies pesaban como si estuvieran arrastrados por cadenas invisibles, las cadenas del arrepentimiento que ahora lo atarían de por vida. El frío rechazo que acababa de recibir de Martina no era solo un rechazo. Era una sentencia de muerte para su última esperanza de volver a vivir cómodamente. Durante todo el camino de regreso a la estrecha habitación del semisótano en las afueras de la ciudad, Mateo se maldijo constantemente por su estupidez. Imaginó el rostro frío de Martina y su mirada extraña. La mujer que antes siempre lo recibía con una cálida sonrisa y una taza de té, ahora lo miraba como si fuera menos valioso que el polvo de la calle. El hambre que le retorcía el estómago no era nada comparado con el dolor de su orgullo, que había sido pisoteado y destrozado por la realidad. Al llegar a la puerta de la habitación del semisótano, muy desconchada, Mateo oyó un gemido desde dentro. Era la voz de su madre, la señora Pilar. Mateo abrió la chirriante puerta de madera. Un olor acre, una mezcla de pomada barata, sudor y aire húmedo, asaltó inmediatamente sus fosas nasales. En la esquina de la oscura y estrecha habitación, la señora Pilar yacía sobre un delgado colchón plegable colocado directamente sobre el suelo de cemento. El rostro de la anciana estaba torcido hacia un lado. La saliva goteaba sin control de la comisura de sus labios rígidos. La señora Pilar había sufrido un derrame cerebral leve 2 días antes, después de escuchar la noticia de que Mateo no había logrado pedir dinero prestado a sus parientes. El estrés de la pobreza repentina y la vergüenza hicieron que sus vasos sanguíneos no pudieran soportar la carga mental. Mateo se acercó a su madre con una mezcla de compasión y agotamiento. No tenía dinero para llevarla a un hospital o a un especialista. Solo dependían de medicamentos de venta libre comprados en la tienda de la esquina y del masaje aficionado de Mateo cada noche. La señora Pilar intentó hablar al ver a su hijo regresar, pero los sonidos que salieron fueron un murmullo ininteligible que sonaba lastimero. Mateo se sentó junto al colchón y miró el rostro de su madre, que antes siempre estaba altivo y lleno de maquillaje espeso. Ahora estaba pálido y arrugado, con un aspecto indefenso. Los ojos de la señora Pilar miraron a Mateo con una mirada interrogante, como si le recordara la promesa que Mateo le había hecho esa mañana de traer dinero de Martina. Mateo solo pudo negar con la cabeza, impotente. Con ese movimiento de cabeza, las lágrimas brotaron de los ojos de la señora Pilar. La esperanza de la anciana también se había desvanecido. Los días siguientes fueron una tortura física y mental extrema para Mateo.
Su título universitario parecía inútil debido a su mala reputación y a su aspecto, que ya no inspiraba confianza. Mateo tuvo que hacer trabajos ocasionales para comer y comprar pañales para adultos para su madre. Se tragó su orgullo y encontró trabajo como mozo de carga en un mercado tradicional húmedo y maloliente. Cada amanecer, mientras los ricos aún dormían en sus mullidas camas, Mateo ya estaba despierto, obligado a cargar sacos de verduras y arroz, que pesaban decenas de kilos. Su espalda, que antes solo estaba acostumbrada a apoyarse en una silla de oficina ergonómica, ahora estaba arañada y encorvada por soportar cargas pesadas. Sus manos, antes suaves por los cuidados, ahora estaban ásperas, callosas y llenas de rasguños. Una tarde calurosa en el mercado, Mateo llevaba un saco de cebollas muy pesado sobre el hombro. El sudor empapaba su camiseta, que estaba llena de agujeros. Cruzaba tambaleándose la calle frente al mercado para entregar la mercancía en el camión de un comprador. De repente, el sonido largo y fuerte de la bocina de un coche lo sobresaltó, haciéndole casi resbalar y caer. Mateo se giró enfadado, pero su ira se transformó instantáneamente en una vergüenza que le quemó la coronilla. El coche que le había tocado la bocina era un deportivo descapotable de un rojo llamativo. En el asiento del copiloto estaba sentada una mujer guapa con unas grandes gafas de sol negras y un sombrero de ala ancha. Era Valeria. Valeria parecía muy glamurosa, mucho más radiante que la última vez que Mateo la vio. En el asiento del conductor, junto a Valeria, había un hombre calvo que parecía un empresario adinerado. Parecía que Valeria había encontrado una nueva presa mucho más rica que Mateo. Valeria se bajó ligeramente las gafas de sol y miró a Mateo, sucio y cargado con un saco de cebollas, con una mirada de asco y diversión. Valeria se rió a carcajadas, señaló a Mateo y susurró algo al anciano que estaba a su lado. El anciano también se rió con desprecio. Sin importarle los sentimientos de Mateo, Valeria arrojó deliberadamente un pañuelo de papel con el que se había limpiado la boca hacia Mateo, y aterrizó exactamente en su pie, calzado con unas chanclas rotas. El coche de lujo arrancó entonces a toda velocidad. Sus neumáticos pisaron un charco de agua sucia en la carretera, salpicando agua negra y maloliente directamente en la cara y el cuerpo de Mateo. Mateo se quedó paralizado en la carretera. El agua sucia goteaba de su rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Se sintió como una verdadera basura. Vio a Valeria reírse felizmente a lo lejos, mientras él estaba aquí, apestando a cebolla y a alcantarilla. Mateo se dio cuenta de que este era el precio que pagaba por haber dejado un diamante por un guijarro. Y ella nunca lo había amado. Esa mujer solo amaba su dinero. Y cuando el dinero desapareció, Mateo valía menos que un pañuelo de papel tirado en la calle. Al anochecer, Mateo regresó a la habitación del semisótano con el corazón destrozado. Encontró a la señora Pilar llorando sola en la oscuridad, porque la electricidad había sido cortada temporalmente debido al retraso en el pago del alquiler. La señora Pilar sostenía algo en la mano. Mateo encendió una vela y vio que era una vieja foto de boda de Mateo y Martina, con el marco roto. Era el único recuerdo que había quedado atrapado en la maleta y no se había vendido. Bajo la tenue luz de la vela, la señora Pilar miró el rostro de Martina en la foto y murmuró en voz baja. Esta vez, su voz era un poco más clara. Repetía el nombre de Martina. Martina, perdona a esta madre, mi buena nuera. Me equivoqué. Me arrepiento. La señora Pilar lloró y besó la foto. Esa escena derribó las defensas de Mateo. Cayó de rodillas en el suelo de cemento y abrazó las piernas paralizadas de su madre. Ambos lloraron juntos en un arrepentimiento tardío. Mateo se dio cuenta de que, durante todo este tiempo, su madre había envenenado sus pensamientos. Pero también se dio cuenta de que él, como hombre, no había tenido la firmeza para defender a su esposa. Ambos eran los arquitectos de su propia ruina. Este karma no fue enviado por nadie más. Fue la cosecha de las semillas de arrogancia y crueldad que habían sembrado durante años. Ahora, cuando estaban enfermos y hambrientos, no había ninguna Valeria que viniera a consolarlos, ni amigos de la alta sociedad que vinieran a visitarlos. Solo la sombra de Martina, la imagen de la carga que había sido el pilar de sus vidas. Aquella noche se sintió muy larga. En el hambre, porque solo tenían un cuenco de arroz para compartir entre los dos, Mateo reflexionó en silencio. Recordó los hermosos días en que Martina todavía lo servía con sinceridad. Recordó la cocina de Martina, que antes había criticado, y que ahora le parecía un manjar celestial que nunca volvería a probar. Recordó la sonrisa paciente de Martina frente a las regañinas de la señora Pilar. Qué ciego había estado. Tenía el paraíso en casa, pero lo destruyó para buscar el infierno fuera. Ese arrepentimiento se sentía como un cuchillo que le cortaba lentamente el corazón. Mateo miró el techo de chapa con goteras
y se prometió a sí mismo que aceptaría todo este sufrimiento como pago por sus pecados, aunque sabía que el pecado de herir el corazón de una esposa sincera nunca sería perdonado en toda su vida. Había pasado un año desde que Mateo y la señora Pilar fueron expulsados de su lujosa casa. La rueda de la vida siguió girando, llevando el destino humano en la dirección que ellos mismos habían elegido. En una zona acomodada del centro de la ciudad, el ambiente era muy animado pero solemne. Decenas de coches de lujo estaban ordenadamente aparcados en el estacionamiento de un nuevo edificio de arquitectura muy moderna y grandiosa. El edificio estaba dominado por un blanco impecable, rodeado de un hermoso jardín. En la fachada del edificio, un gran letrero de latón brillante decía: Fundación Hogar Esperanza Martina. Hoy era la inauguración del orfanato y centro de formación para la autosuficiencia de la mujer que Martina había fundado. Martina estaba en el podio, dando un discurso de bienvenida ante los invitados, compuestos por funcionarios del gobierno, empresarios de éxito y figuras sociales prominentes. Parecía muy diferente a hace un año. Su rostro irradiaba una extraordinaria paz interior, su piel estaba limpia y radiante, y su apariencia, aunque muy sencilla, desprendía un aura de clase alta que el dinero no puede comprar. Su pelo estaba recogido en un elegante moño, a juego con el traje formal que llevaba. Ya no existía la Martina deprimida o presionada. Junto al podio estaba Alejandro, el hombre que una vez la había ayudado a vender su casa. Alejandro ya no era solo un socio de negocios, sino un compañero de vida que respetaba y trataba a Martina con sinceridad como una mujer independiente. Alejandro miraba a Martina con una mezcla de admiración y afecto, una mirada que Mateo nunca le había dado en su vida. En su discurso, Martina habló brevemente de la filosofía de la fundación. Dijo que esta fundación se construyó sobre los escombros de su pasado, que ella había transformado en los cimientos de su futuro. Quería ayudar a otras mujeres a ser independientes y no depender de otros, y esperaba que ninguna mujer más fuera considerada una carga solo por haberse entregado de corazón. Un estruendoso aplauso llenó el auditorio cuando Martina cortó la cinta inaugural. Los flashes de las cámaras de los periodistas parpadearon, capturando el momento de éxito de una mujer que había resurgido de la traición de la manera más elegante. Martina sonrió. Una sonrisa libre, sin cargas. Una sonrisa de verdadera victoria. Mientras tanto, al otro lado de la calle, se desarrollaba un contraste muy marcado. El cielo de la tarde estaba muy nublado, y una fuerte lluvia comenzó a azotar la ciudad. En la acera, frente al edificio de la Fundación de Martina, un hombre delgado y quemado por el sol se afanaba en dirigir el tráfico, congestionado por los numerosos invitados. El hombre llevaba un viejo chaleco naranja, característico de los aparcacoches ilegales, conocidos como gorrillas. Su gorra estaba gastada, y no llevaba impermeable. Estaba empapado por la fuerte lluvia, temblando de frío. Cada vez que soplaba su silbato, se oía el sonido de una tos seca. Ese hombre era Mateo. En un año, Mateo había envejecido 10 años más. Su pelo ya estaba muy canoso, su rostro estaba hundido, sus ojos apagados y sin brillo. Después de enfermar a menudo y no poder seguir trabajando como mozo de carga, Mateo finalmente se convirtió en un gorrilla en esa zona. Sus ingresos eran escasos, apenas suficientes para comer y comprar medicinas para su madre, que estaba completamente paralizada en la habitación del semisótano. Cada día Mateo tenía que enfrentarse a la dureza de la calle, ser insultado por los conductores, ser perseguido por la policía y pelear por el territorio con otros matones. Su orgullo había muerto hacía mucho tiempo, enterrado junto con el día en que fue expulsado de su propia casa. Cuando los coches de lujo de los invitados comenzaron a salir del edificio de la fundación, Mateo estaba ocupado deteniendo a otros coches para que pudieran pasar. Sus ojos cansados se fijaron de repente en un reluciente sedán negro que salía del vestíbulo. La ventanilla del asiento trasero no estaba completamente cerrada, dejando una pequeña rendija. A través de esa rendija, Mateo pudo ver el rostro de Martina, que reía alegremente por una broma de Alejandro, sentado a su lado. El interior del coche parecía muy cálido, cómodo y lleno de felicidad. Martina, rodeada por el resplandor del éxito, parecía un ángel inalcanzable. Mateo dejó de moverse. El silbato que tenía en la boca se cayó. Se quedó paralizado bajo la lluvia torrencial, observando cómo el coche pasaba lentamente frente a él. En la mente de Mateo había un fuerte impulso de correr, de golpear la ventanilla del coche y gritar el nombre de su esposa. Quería que Martina lo viera, que viera cuánto estaba sufriendo, que sintiera una pizca de compasión. Pero los pies de Mateo parecían clavados en el asfalto mojado. Una vergüenza extrema se lo impidió. Vio su reflejo en un charco. Sucio, mojado, miserable, se dio cuenta de que ya no era digno de acercarse a Martina.
Era solo una mancha del pasado que Martina había borrado limpiamente. Martina, dentro del coche, giró la cabeza hacia la ventana cuando el coche se incorporaba a la carretera. Sus ojos pasaron por la figura del delgado aparcacoches empapado en la acera. Por un segundo, sus miradas se encontraron. Mateo contuvo la respiración, esperando que Martina lo reconociera y detuviera el coche. Pero la expresión de Martina no cambió. Ni sorpresa, ni odio, ni anhelo. Su mirada era serena, como si viera un árbol o un poste de luz en la calle. Martina se giró entonces de nuevo hacia Alejandro, continuando su risa y cerrando firmemente la ventanilla del coche. El coche se alejó a toda velocidad, dejando a Mateo empequeñecido, tragado por la calle y la lluvia. Mateo se desplomó en la acera húmeda. Su llanto estalló, pero fue ahogado por el sonido de la lluvia torrencial. Lloraba no solo porque había perdido su fortuna, sino porque había perdido a la única persona que lo había amado de verdad por lo que era. Se dio cuenta de que el castigo más duro no era la pobreza, sino el recuerdo de la felicidad que había desperdiciado. Ahora tenía que volver a esa sofocante habitación del semisótano, donde su madre lo esperaba con un pañal lleno y un estómago hambriento. Esa era su realidad ahora, y el único futuro que tenía. La historia termina con un monólogo interior de Martina, que en ese momento miraba las gotas de lluvia desde la cómoda ventanilla del coche. La gente dice que la mejor venganza es el éxito, pero para mí, la mejor venganza es olvidar que alguna vez existieron. Gracias, Mateo, por llamarme una carga. Gracias a tu insulto, me deshice de la verdadera carga de mi vida. Tú. Ahora mis alas son ligeras y puedo volar tan alto como quiera. Disfruta para siempre de tu propia carga de arrepentimiento. La pantalla se oscurece lentamente, dejando una profunda sensación de satisfacción a todos los que han sido testigos del viaje de una mujer que se atrevió a recuperar su autoestima. La bondad encontró su camino para brillar, y la crueldad encontró su lugar en el abismo del arrepentimiento.